Aunque en esa primera sesión que hicimos para empezar a trabajar con los tableros explicamos alguna de estas cosas, vamos a hacerlo ahora de manera un poco más ordenada. Vale. Bueno, el aire comprimido principalmente se basa en que yo cojo aire atmosférico mediante un compresor, lo comprimo y al comprimirlo lo voy a dotar de una determinada energía. Esa energía yo la voy a utilizar en la instalación neumática para producir movimientos, sobre todo como elemento de actuación. ¿Vale? Muevo un cilindro y el cilindro me mueve una carga. Vamos a ver que constructivamente con los cilindros voy a poder conseguir muchos movimientos distintos. Incluso con un cilindro que es simplemente lineal, es el desplazamiento lineal, puedo hacer muchísimas cosas. Vale, hacemos un repaso a las leyes físicas fundamentales. La fundamental es esa fórmula que pone ahí, fuerza es igual a área por presión. Si yo doto al aire de una determinada presión, va a ser capaz de ejercer una determinada fuerza, ¿no? Dependiendo del área sobre el cual yo meto esa presión, va a hacer más o menos fuerza. Esa fórmula ya nos da una pista, por ejemplo, de que los cilindros que tengan un mayor diámetro van a ejercer una mayor fuerza. Mientras más gordo sea el cilindro, mayor fuerza va a poder hacer. ¿Por qué? Porque la presión se va a ejercer en la superficie interior del émbolo. Mientras más superficie tenga el émbolo, mejor, ¿no? Para la fuerza, más fuerza voy a poder ejercer. Y luego el trabajo que podemos considerar aquí, en un cilindro, por ejemplo, sería la fuerza por el espacio, ¿no? Por el desplazamiento. Mientras más desplazamiento tenga el cilindro, para la misma fuerza, pues mayor trabajo voy a conseguir hacer. Vale, esas son las dos leyes fundamentales, podríamos decir, de la compresión del aire. Unidades que vamos a utilizar, también sin perdernos aquí mucho en el numerín. La unidad del Sistema Internacional de Presión es el Pascal. Pascal es un newton partido de metro cuadrado. Newton, que es la unidad de fuerza, y metro cuadrado, que es la unidad de área, ¿no? Si despejáis la presión en la fórmula de arriba, me queda que la presión es igual de esta fórmula de aquí. No sé dónde estoy. De aquí. La presión sería igual a la fuerza partido del área, ¿no? De ahí me salen los newton por metro cuadrado. Vale. Bueno, luego tengo la unidad del sistema técnico, que es la atmósfera. Una atmósfera es 1 kilogramo fuerza partido de centímetro cuadrado, que si hago la conversión, que la tenéis ahí abajo, equivale a 101.000... Bueno, si hacéis comas decimales sale 101.300 y pico pascales. Vale, 101.000, más o menos. Atmósferas. Bueno, en atmósferas sería 1,0193 atmósferas. Un bar, ¿no? Un bar son 10 a la 5 pascales, que es otra unidad que manejamos mucho. Bar podríamos considerarlo como un múltiplo, más que una unidad en sí. Es decir, es 10 a la 5 pascales, es decir, 100.000 pascales son un bar. Vale, se utiliza el bar porque los pascales me salen cantidades enormes y es mucho más fácil de manejar el bar. La presión que nosotros vamos a utilizar en las instalaciones neumáticas normalmente está entre 6 y 7 bar. ¿Vale? Podemos jugar con una presión de entrada de 7 bares y con las caídas de presión que vamos a tener en la instalación poder disponer en máquinas de 6 bares, siempre, mínimo. Vale, las presiones máximas en una instalación neumática suelen llegar hasta 10 bares de presión, más o menos, son los valores que vamos a manejar. Vale, que más o menos sería como decir 10 atmósferas, ¿no? La conversión no es directa, pero bueno, más o menos un bar podemos asimilarlo aproximadamente como una atmósfera. Eso respecto a unidades, poco lo que tenéis que recordar. Como tampoco vamos a hacer numerín, pues tampoco hay mayor problema. Luego os comento aquí algunas propiedades, algunas cosas interesantes de la neumática que conviene tener en cuenta. Y a nivel práctico me pueden ser útiles recordarlas. Máxima fuerza con la que yo puedo trabajar en neumática, 30.000 newtons. Vienen a equivaler con la aproximación de la gravedad a 10 a unos 3.000 kilogramos, ¿vale? Unas 3 toneladas, fuerza. ¿Vale? 3.000 kilopondios, que es kilogramo fuerza, para que os deis una idea. Los cilindros que mayor fuerza pueden ejercer andan sobre ese límite, 3 toneladas.
¿Qué quiero más? Lo que os decía el otro día, ¿no? Me tengo que pasar a la hidráulica. ¿Vale? Pero nuestro límite va a estar ahí, en 3 toneladas, más o menos. Las presiones máximas con las que voy a jugar hasta 12 bares. Dije 10, 12 bares suele ser el máximo con el que siempre puedo jugar. Las presiones de empleo van a estar siempre entre 4 y 8. Por debajo de 4 no voy a poder mover casi nada y por encima de 8 tampoco es aconsejable porque la presión es excesivamente alta. Tener en cuenta que darle mayor presión al aire va a ser un mayor consumo energético, ¿no? En el compresor para poder mantener esa presión. ¿Qué cualidades tiene el aire que me pueden ser también útiles? El aire es un gas casi perfecto, entonces le podemos aplicar las propiedades de los gases. Básicamente 3. Compresibilidad, es decir, lo puedo comprimir. Fluidez, no presenta mucha resistencia al deslizamiento. Eso también es interesante para no tener pérdidas. Y además es elástico. Elástico quiere decir que cuando yo lo introduzco dentro de un recipiente, tiende a ocupar toda la superficie del recipiente, ¿vale? Como los gases. Si yo tengo un globo, el globo lo puedo doblar, ¿no? Y el aire se adapta a esa forma del recipiente externo que yo le voy dando. La primera propiedad, la compresibilidad, súper importante recordar. Eso me va a dar el efecto del amortiguamiento en los cilindros. Cuando el cilindro no puede mover un determinado cuerpo, va a amortiguar, se va a vencer y va a servir de amortiguamiento, ¿vale? Cuando ejerzo más fuerza en el exterior del cilindro que la que el cilindro puede ejercer, lo que va a pasar es que el cilindro se pliega y se pliega de manera amortiguada, de manera suave. Eso es una diferencia importante con la oleohidráulica. En la hidráulica que utilizamos aceite, el aceite no es compresible. Es compresible pero de manera ínfima, con lo cual es como si no fuese compresible. Con lo cual no tengo ese amortiguamiento. Para cierto tipo de máquinas eso puede ser útil. Vale, la no resistencia al deslizamiento es interesante porque no voy a tener muchas pérdidas en el circuito. Otras 2 características muy interesantes. Es antideflagrante, es decir, no me va a provocar chispa. Voy a poder trabajar con aire comprimido en entornos con riesgo de incendio y explosión. En presencia de materiales inflamables. Puedo trabajar con neumática perfectamente. Eso está muy bien. De hecho, en las minas tradicionalmente se utilizaba la neumática precisamente por eso. Hoy en día ya tenemos electricidad. También os lo comenté aquel día en las minas con lo que se llaman instalaciones encapsuladas y demás. Pero bueno, con neumática no tengo ese problema. Otra característica muy importante. Regulando el estrangulamiento del paso del aire, el caudal de paso de aire, puedo regular la fuerza. Ya lo hemos hecho en el tablero, ¿no? Con los estrangulamientos vemos que podemos regular la velocidad, ¿vale? Y eso es muy interesante. La velocidad y la fuerza también se va a regular de esa manera. Eso es muy interesante. Nada, las unidades que os comentaba antes, que las tenéis por ahí. Y bueno, este es un esquemilla hecho a mano muy chapucero, pero que lo tenéis en los apuntes mejor, ¿no? Donde os pone los límites de presión, ¿no? Todo lo que está por debajo de una atmósfera es lo que llamamos técnicas de vacío. Es como trabajar en vacío. Vacío absoluto sería cuando tengo 0 de presión, ¿no? Pero bueno, todo lo que esté por debajo de una atmósfera, menos presión que la atmosférica, lo llamamos técnicas de vacío. Todo lo que esté por encima es lo que llamamos el trabajo en presión, ¿no? Se definen 2 presiones, una que es la absoluta, que es desde el 0, y la que manejamos habitualmente, que es la relativa. Es decir, las veces que la presión es más alta que la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de 6 bares, 7 bares, hablamos en presión relativa. Veces que la presión es más alta que la atmosférica. ¿Vale? Bueno, allí las equivalencias, leyes físicas de los gases que se cumplen también en el aire comprimido. Comentar 2, no vamos a hacer números con ellas, pero que os suene un poco, ¿no? La ley de Boyle-Mariotte. A temperatura constante, el producto presión-volumen es constante, ¿no? Es decir, si reduzco el volumen, aumenta la presión y viceversa. Es lo que me está diciendo esa ley. ¿Vale? Si reduzco el volumen, aumenta la presión. Todos tenéis la idea que si tenéis un globo, ¿no?, lleno de aire y lo apretáis, la presión aumenta, ¿no? De hecho, si lo apretáis mucho, la presión puede llegar a un punto que el globo explote. Se empiezan a estirar sus paredes y explota.
Reducción de volumen implica aumento de presión. Eso es lo que me dice la ley de Boyle-Mariot. Eso es lo que yo utilizo para comprimir el aire. Ese principio es lo que utilizamos en los compresores volumétricos. Y luego otra ley que sería la ley de Gay-Lussac, que me dice que los volúmenes y las temperaturas varían inversamente. A presión constante varían inversamente. ¿Vale? A mayor volumen, menor temperatura. Digamos que son proporcionales. O inversamente proporcionales. ¿Vale? El calentamiento es otro fenómeno que tenemos en las instalaciones neumáticas cuando comprimimos el aire. Cuando dotamos al aire de presión y reducimos su volumen, la temperatura aumenta. ¿Vale? Y eso tengo que tenerlo en cuenta para en el compresor tener la etapa de enfriamiento adecuada, lo que se llama el intercooler o el enfriador, para poder mantener el aire a unas temperaturas adecuadas. Bueno, es un poco respecto a leyes físicas y demás, interesante eso de ahí. Bueno, ventajas e inconvenientes. Vamos a ver primero las ventajas, que las tenemos para acá. Bueno, en caudales no nos vamos a perder. Lo único comentar respecto al caudal, que a mayor caudal voy a tener mayor pérdidas de presión. Por eso al final hay que tener un compromiso entre las dos cosas. No me interesa que el caudal sea pequeño. Si yo tengo más caudal de aire voy a poder hacer más rápidamente el trabajo que tenga que hacer, pero si tengo un caudal muy elevado voy a tener pérdidas de presión. Y la diferencia entre la presión al inicio de la instalación y al final va a ser muy grande. Voy a tener un escalón de presión ahí grande. Y esas pérdidas de presión son pérdidas de energía también, porque para mantener la presión más alta yo necesito consumir más energía. Entonces, bueno, hay unas fórmulas ahí que me permitirían ver ese compromiso que tengo que hacer, pero no vamos a perdernos en ello. Aplicaciones que puedo tener con la neumática. Bueno, quería ver las ventajas e inconvenientes, que a ver por dónde los tengo. Bueno, igual perdí la hoja. Luego comentamos ventajas e inconvenientes. Vale. Bueno, vamos a entrar con los compresores. ¿Cómo producimos el aire comprimido? Dos maneras principales. O bien reduciendo el volumen del aire, la primera, o bien dotando al aire de una velocidad alta, ¿vale? Tengo dos familias principales de compresores, los volumétricos y los que llamamos de turbocompresión. Los volumétricos son los más baratos y los más usados, con diferencia, ¿vale? Los de turbocompresión me permiten trabajar con presiones más altas y también llevan menos mantenimiento, son más duraderos. Bueno, cada uno tiene, como siempre, su uso. Entonces, vamos a ver por aquí un poco la familia que tenemos, los tipos de compresores que vamos a tener. Tenemos la familia de los que llamamos de émbolo, que está el tradicional compresor de pistón y el compresor de diafragma. El de pistón me va a permitir manejar volúmenes de aire mayores que en el compresor de diafragma. Este es el clásico compresor que se utiliza, por ejemplo, en las obras, movido por un motor diésel y demás. Suelen ser compresores de pistón. Vamos a ver ahora al principio que es muy parecido a lo que serían los cilindros de un motor de explosión, ¿no? Es el mismo principio. Comprimen un cilindro con un émbolo y mediante una biela que al rotar provoca ese movimiento de avance y retroceso del pistón. Luego tengo los de tipo rotativo. Aquí estaríamos también dentro de los volumétricos, que sería el rotativo multicelular y el de tornillo helicoidal. Aquí se reduce el volumen, pero mediante unas piezas que van girando. Es otro principio distinto. Y luego tendríamos los de turbocompresión, que en lo que hacemos es darle velocidad al aire para conseguir aumentar la presión, y serían el de tipo radial y el de tipo axial, básicamente. Vamos a ver ahora de manera así sencilla cómo funciona. Primero los volumétricos, que es el más sencillo. Casi que lo vemos aquí porque aunque está dibujado a mano yo creo que se ve un poco mejor. Vale, el cilindro de pistón es algo como esto, como este dibujo que tenéis ahí. Un émbolo, una válvula de admisión o de aspiración y una válvula de escape. ¿Vale? Yo hago girar
con la biela una excéntrica y esa excéntrica con el mecanismo lo que hace es provocar la subida y la bajada de ese pistón que tenéis ahí. ¿Vale? Al bajar el pistón arrastra la propia válvula de admisión hacia abajo, con lo cual el aire entra, produce un efecto de succión y en la segunda parte del movimiento, cuando se mueve el pistón hacia arriba, lo que hace es cerrar la válvula de aspiración y abrir la válvula de escape hacia arriba, de tal manera que el aire puede salir por el escape. El aire, como al comprimir el pistón hacia arriba va reduciendo el volumen, el aire sale comprimido, ¿vale? Sale ya con una determinada presión. De esa manera tan sencilla es como se puede comprimir el aire, ¿vale? De esa manera tan sencilla. Cuando hincháis una rueda de bicicleta con una bomba de las tradicionales de mano, lo que estamos haciendo es eso. Los aparatillos estos que hay eléctricos también para inflar ruedas de coche, de bicicleta, hacen exactamente eso también. Tienen un pequeño pistón y hacen exactamente lo mismo, ¿vale? Los hay de una etapa como este de aquí, o los puede haber de dos etapas, montados como si fuese una V, ¿no?, de los cilindros de un motor del coche. No tengo aquí el gráfico, pero bueno, luego lo vemos que en el que tenemos del compresor sí que sale en forma de V, ¿vale? Imaginaros dos cilindros en V, hago primero pasar el aire por el primer cilindro y después lo hago pasar por el segundo cilindro, de tal manera que primero lo elevo un poco la presión y en el segundo acabo de elevarle la presión mucho más. Lo comprimo dos veces. Ese sería el que llamamos uno de dos etapas. Características que tienen estos compresores. Positivas, son económicos, ¿vale? Son muy económicos. Funcionan bastante bien. Tienen el inconveniente que son ruidosos y tienen el inconveniente del calentamiento, ¿vale? Pero el condicionante económico, digamos, que es mucho más importante en este caso. Uno de los inconvenientes que tiene la neumática es que el producir el aire comprimido es bastante caro. Hoy en día el precio que tiene además la electricidad, pues ni os digo, ¿no?, lo caro que es tener funcionando una instalación neumática. El compresor normalmente va a estar movido en una instalación fija por un motor eléctrico y ese motor eléctrico va a estar funcionando durante largos periodos de tiempo. Bien es cierto que si la instalación está bien diseñada, va a parar porque voy a mantener en el calderín una determinada presión y hasta que no vuelva a bajar mucho, no vuelvo a hacerlo funcionar. Pero bueno, es un consumo que es dinero. Vale, las presiones que puedo llegar sería hasta 4 bares más o menos con uno de una etapa, y sí que puedo llegar ya mucho más con uno de dos etapas. Podría llegar hasta 15 bares, ¿vale? Estaría ya en el máximo, ¿no? Habíamos dicho 10, 12, pues podría llegar hasta 15, aunque nunca lo voy a hacer trabajar hasta 15. Bueno, normalmente tienen una etapa de refrigeración también para poder refrigerar, ¿vale? Luego tengo los de dentro de esa familia, los de membrana. Los de membrana es el mismo principio, pero en vez de tener un émbolo o un pistón, lo que tienen es una membrana que voy doblando hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Esa membrana, cuando la excéntrica está en la mitad de su recorrido, se desplaza hacia abajo, succionando igual que hacía el pistón el aire y abriendo la válvula de admisión, y en la segunda parte del movimiento la membrana se sube hacia arriba y lo que hace es reducir el volumen de la cámara donde está el aire y expulsarlo ya comprimido por la válvula de escape, ¿vale? Es otra construcción diferente para el mismo principio exactamente. Bueno, ¿qué ventaja tiene? Nos dice aquí. El aire no entra en contacto con el pistón. Ese pistón va a tener una cierta cantidad de grasa y demás. Si yo, por ejemplo, me voy a una instalación neumática donde no pueda tener aceite porque voy a funcionar en lo que se llama una sala limpia, con temas de alimentación o cosas que no puedan ser contaminadas por el aceite de los escapes, pues a lo mejor me tengo que ir a un compresor de este tipo, que no me va a meter aceite. Porque fijaros que el aire está completamente estanco y separado de, digamos, de la parte mecánica del pistón por esa membrana, con lo cual no hay contacto entre uno y otro. Mientras que en el pistón, aunque tiene sus juntas de goma y demás, pues el pistón está engrasado, ¿no?, para que pueda deslizarse, con lo cual va a haber ya contaminación por aceite. Bueno, luego tenemos, creo que los tengo mejor dibujados aquí también, los vemos por aquí. Otro del tipo rotativo, el de paletas, ese también muy usado.
Este es menos ruidoso, con lo cual, si el ruido es un problema, lo hace más interesante que el de pistones. Me produce un caudal uniforme, que es otra de las ventajas que tiene. Las presiones un poco menores, con una etapa más o menos igual que el de pistón, con 2 etapas llego hasta 8 bares, que para la mayor parte de instalaciones neumáticas es más que de sobra. Decíamos que trabajábamos entre 4 y 8, ¿no? Normalmente. Bueno, lo que tiene es un rotor excéntrico dentro de una cámara y ese rotor va sellado mediante paletas. Esas paletas se pueden mover libremente, digamos que tienen una holgura, pueden entrar y salir de esas ranuras que tiene el rotor, de tal manera que cuando está girando, la propia fuerza centrífuga hace que la parte interior donde está el aire quede dividida en cámaras estancas de aire. Todas estas cámaras que tenéis aquí son cámaras completamente estancas. A ver si las marcamos para que veáis. Esto, por ejemplo, de aquí sería una cámara de aire que es completamente estanca, de esto de aquí, que es otra cámara de aire, que está de aquí. Todo esto son cámaras de aire que se forman al chocar las paletas o al cerrar las paletas ese hueco con la parte externa, ¿no?, de la máquina. El rotor va girando, por fuerza centrífuga las paletas tienden a desplazarse hacia afuera y me van sellando en el interior de la máquina, del compresor, todas esas cámaras. Lo que hago es meter el aire por un lado, meto el aire por ahí, y el aire cuando sale, como le voy reduciendo el volumen, al estar el rotor excéntrico, las cámaras cada vez son más pequeñas, el aire sale comprimido por esa zona de ahí. Vale. Ese es el principio de funcionamiento del rotativo de paletas. Es también un mecanismo relativamente sencillo, barato en su construcción y por eso se utiliza también bastante. Las paletas son radiales, son deslizantes, os lo pone ahí, es lo que me va sellando las diferentes cámaras en las que voy reduciendo el volumen del aire. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea de cómo funciona eso? Venga. Luego tendríamos la gama de los turbocompresores. Ahí lo que hago es acelerar el aire y al acelerarlo le voy a dar una determinada presión. Es parecido, es una parte que gira un rotor con una serie de aletas similar a como sería un turborreactor, ¿no? La parte de un turborreactor donde meto el aire, admito el aire y lo comprimo, pues exactamente lo mismo, o exactamente no similar, digamos. ¿Vale? Es decir, utilizo el principio de que cuando doto al aire de una determinada velocidad, le voy a estar también comunicando presión. ¿Vale? Me permiten trabajar con un gran caudal de aire, pero con presiones no muy bajas, no muy altas. ¿Vale? Tienen una limitación de presión. Si tengo una aplicación donde necesito un caudal muy importante, este sería el compresor a utilizar. Son silenciosos, muy silenciosos, pero también son muy costosos. ¿Vale? Si el silencio es importante, pues este tipo de compresor. Los compresores son muy ruidosos, ¿eh? Los anteriores que hemos visto, sobre todo el de pistones, es muy ruidoso. ¿Oís vosotros cuando estamos en el aula de arriba de neumática, se oye el compresor cuando está funcionando? Se oye el compresor y se nota la vibración y... Normalmente en las industrias se suele poner fuera. Se hace como un cuarto, una habitación, una caseta pegada a la nave donde quiero tener aire comprimido, pero hacia el exterior, de tal manera que la cierro para que el ruido no me afecte en la medida de lo posible. Y además de esa manera lo tendré, en los meses de invierno al menos, mejor refrigerado, que también es interesante por el tema del calentamiento. Pero bueno, si necesito uno muy silencioso, me voy a ir a este tipo de compresor. Y luego tengo otro similar que es del tipo axial, que aquí hago lo mismo pero con dos tornillos. Son 2 tornillos con las hélices en sentido diferente y que van acelerando el aire al girar los dos, ¿no? Los tengo de 2 tipos, con lubricación, sin lubricación. Los de sin lubricación es lo que llamamos los limpios y los que utilizaremos en esos casos de lo que se llaman salas limpias, ¿no? Sobre todo en industria alimentaria, cosméticos, farmacia, etc.
tienen problemas bastantes con el calentamiento estos, ¿eh? Tienen bastante problema con el calentamiento. ¿Qué más? A ver, de la turbocompresión. Los de tipo uña también, o roots. Estos son del tipo volumétrico. Aquí lo que tienen son dos piezas que al girar, bueno, el dibujo tampoco está muy logrado, lo tenéis en los apuntes bien representado ¿eh? Al girar las dos piezas, por un lado va entrando el aire sin comprimir y sale en este caso por la derecha lo que está pintado en rojo, saldría comprimido. Este lo que hace es reducir el volumen, ¿eh? Sería de tipo volumétrico, entraría dentro de esa primera clasificación. También son poco ruidosos. Vale, os va diciendo ahí las características, también admiten poca presión y poco caudal. Pero estos son baratos en cuanto a su construcción. Bueno, eso es un poco la idea de la compresión. Vale, los tenéis aquí en los apuntes dibujados también. Los turbocompresores, el de paletas. Vale, el de pistones y con su simbología. Los símbolos que vamos a tener que aprender son los símbolos de los componentes que vamos a estudiar. No os voy a hacer estudiar toda la simbología, sino todo lo que vayamos viendo hay que saberse el símbolo. En este caso el símbolo del compresor, ese de ahí. Vale. Venga, luego continuamos.